Bienvenidos a L de libros, naturalmente. Soy Mario Noya y este es el programa cultural de Bipartidismo Stream. Permítanme dedicar este programa a doña Sonia SG8, una fidelísima seguidora que tuvo el detallazo de regalarme esta medida del Pilar en la manifestación del otro día en Colón contra el felón, y perdón por la rima que tiene otra además. El felón, que no merece dimitir. Pedíamos la dimisión en esa manifestación. No, este merece ser destituido. La que está liando el innombrable. En fin, que yo venía a hablar de Sonia SG8 porque eso se plantó ahí. Yo tenía ahí mi medio minuto de gloria, de mini gloria. Me estaba saludando gente. Hombre, Mario, ¿qué tal? Te sigo desde hace mucho. Y se me acercó Sonia SG8 y me dio esta medida del Pilar. Y me hizo mucha ilusión. Estas cosas hacen mucha ilusión, queridos oyentes, lectores, señores que están, señores, señoras, señoros que están ahí, al otro lado de la pantalla. Me hacen mucha ilusión estas cosas, aunque uno no sea especialmente religioso. Por cierto, a mis seguidores, a mis semejantes en este punto, les voy a recomendar este precioso y sustancioso y nada pretencioso, y como siga con los oso, esto va a parecer Yellowstone, digo que les voy a recomendar este precioso artículo de mi querido Miguel Ángel Quintana Paz, publicado en The Objective. Un artículo, sí, Mario, pero esto no es un programa de libros. Bueno, ya, pero no solo de libros vive el hombre lector. Así que también voy a recomendar un artículo. En este caso, voy a recomendar ¿Qué hacer si te gustaría tener fe y no la tienes aún? Por Miguel Ángel Quintana Paz, ya digo, al que vamos a traer pronto, muy pronto, para que nos hable de este libro que acaba de publicar. Cosas que he aprendido de gente interesante. Filosofía, política y religión. En Deusto. Vaya pinta tiene, ¿no? En fin, ¿qué dice en ese artículo que tanto me ha llamado la atención Quintana Paz y que llevaba como entradilla este texto? Igual que un día pudiste pedalear sin los ruedines, igual que un día pudiste nadar ya sin brazaletes hinchables. ¿Qué es esto de brazaletes hinchables, Miguel Ángel? ¡Los manguitos! Bueno, pues un buen día te verás con fe si practicas la fe. Ahora que lo pienso, la verdad es que brazaletes hinchables tienen más sentido que manguitos, ¿no? Son brazaletes y son hinchables, pero no, yo lo veo más como manguitos. En fin, que no me quiero distraer. Dice así, o arranca así este artículo de Miguel Ángel Quintana Paz. Decía Anthony Burgess que tanto si Dios existe como si no, lo cierto es que lo echamos mucho de menos. Dos acontecimientos de la actualidad más reciente parecen corroborarlo. Por una parte, a cuenta del fallecimiento del expresidente uruguayo José Mújica, algunos han recordado la frase que pronunciara poco antes de morir. Esta frase: Dios no existe, pero ojalá me equivoque. Por otro lado, el entierro del Papa Francisco, el posterior cónclave y la proclamación de León XIV como nuevo obispo de Roma han expuesto una vez más algo consabido. Pocas instituciones son capaces de alcanzar el esplendor ceremonial de la Iglesia Católica. Y resulta inevitable que muchos se hayan preguntado si, tras tanto brillo, no habrá alguna luz más. Espero que los amigos de The Objective no me demanden por saquearles el artículo. De hecho, voy a extractar un poco más, ¿no? Pascal, el filósofo Miguel Ángel Quintana, recomienda al filósofo Pascal, recomienda al que quiere creer, pero aún no puede, que actúe como si creyera. Que vaya a misa, que rece, que medite, que lea, que viva con otros cristianos. Vaya originalidad, pensará alguno de mis lectores. Eso es lo mismo que ya me recomendaba mi abuela. En efecto, las abuelas saben mucho de estas cosas, dice el bueno de Miguel Ángel. Avanza un poco más en el artículo y dice: deja de darle vueltas a la cabeza, parece decirnos, y de investigar todo el rato si tienes o no dentro de ti fe. Haz cosas, no te las preguntes tanto, hazlas, y con el tiempo estarás lleno en ellas, estarás de lleno en ellas. Ya te llegarán. Igual que un día de repente pudiste pedalear sin los ruedines,
igual que un día pudiste nadar ya sin los brazaletes hinchables, un buen día te verás con fe si practicas la fe. Yo sigo, a mí hasta que me pare un abogado, sigo. Esta misma idea nos la encontramos más poética en la otra referencia barroca que hemos anunciado que traeríamos aquí. Hablamos de una obrita de Lope de Vega, cuya representación pudimos disfrutar hace 3 años gracias a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Lo fingido verdadero. El argumento de tal comedia es sencillo. El emperador Diocleciano, divertido por su persecución a los cristianos, encarga que le representen un drama que reproduzca esa misma cacería. Un actor pagano recibe el encargo de personificar al cristiano del guión. Y mientras ensaya, mientras finge ser cristiano, a fuerza de repetir ese personaje, acaba convirtiéndose a la cristiandad él mismo. Lo que creía meras ficciones de su función resultan ser verdades para su vida. Lo fingido se le ha convertido en verdad a fuerza de practicar. Voy terminando, Alex, no te preocupes. Alex es el que manda aquí, ya te digo. Ya os digo, queridos lectores, ya os lo he dicho muchas veces. Y ahora tiene 2 grumetes, Lucía y Alfonso, que tienen maneras también de que van a ser mandones. En fin, que yo sigo aquí leyendo a Miguel Ángel Quintana Paz. Decía mi recientemente fallecido amigo Luis Martín Arias que él dejaba esas cosas de la creencia interna para los protestantes, que a él le bastaba con hacer las cosas de la fe, ritos, oraciones, buenas obras. Quizá exageraba, pero lo cierto es que por tal vía abandonó su ateísmo antiguo, cocinado al fuego de su militancia antañona en el Partido Comunista, y durante los últimos años de su vida se convirtió. El final del artículo de Miguel Ángel dice así: ¿ayudarán estas cosas del excomunista Martín Arias, del científico Pascal o del sacerdote Lope de Vega a alguno de los que hoy combaten con Dios, un poco como la Biblia nos narra que Jacob hizo durante toda una noche? Ese pasaje, Israel, a mí me ha marcado y me ha llamado la atención poderosísimamente, siempre, siempre. ¿Harán falta más noches de esas? Sigo con Miguel Ángel. ¿O cundirá esta costumbre de vivir tal y como proponía Benedicto XVI, et si Deus daretur, como si Dios existiera, por probar la cosa? Recurramos, para responder a estas preguntas, de nuevo a lo que nos dirían nuestras abuelas. Para ellas, pues ellas lo tenían claro. Será lo que Dios quiera. Ya digo, este artículo merece mucho la pena. Si creen ustedes o si no creen, sienten curiosidad por el fenómeno religioso. Yo me acuerdo muchas veces de mi muy querido amigo Horacio Vázquez Rial, que no creía, que no era creyente, y tenía una frase muy bonita que decía: yo no creo, pero creo en los que creen, porque tenía amigos muy queridos que le daban muchas lecciones de vida y con los que estaba muy a gusto, ¿no? Y a mí, cuando estoy en esa misma longitud de onda, hay veces que digo, mira, ojalá Dios exista al menos para que se lleve una alegría a mi querido Enrique García Máquez, por ejemplo, al que pronto tendremos aquí hablando de la última entrega de sus diarios, Contentamiento, Contentamiento de haber nacido. Este es el Anticierán. ¿Y eso por qué lo dices, Mario? Hasta aquí puedo leer hasta esa entrega de L donde entreviste al gran Enrique. ¿Qué hago ahora? Pues como seguimos, estamos hablando de religión, estamos hablando de la fe y estamos hablando de... ¿por qué no podemos hablar, de Dios nos quiere? Que es el primer libro que se ha escrito sobre sobre León XIV, de Jesús Colina. Este libro lo acaba de publicar Libros Libres. Oye, Mario, no ha pasado muy poco tiempo. ¿No será un libro oportunista? ¿No será un libro hecho deprisa y corriendo y mal fatal? Tengo que confesar que no lo he leído aún. He empezado a leerlo, pero antes de... yo he cogido y he preguntado a mi vaticanólogo de cabecera, a mi querido amigo Israel Duro, y le digo, oye, ¿qué tal? ¿Conoces a Jesús Colina?
Dice, sí, sí, este adelantó que sería Prevost, que Prevost sería el nuevo papa. Y me decía, espero que me perdone porque esto es una conversación privada y la voy a reproducir. Sabe un huevo y 2/3 del otro. Digo, pues entonces está bien tirado esto. Y lo que él dice va a misa. Él vio la jugada de lejos. Es una enciclopedia con patas. Ya no te traiciono más, Israel, ya no leo más. Pues eso me ha llevado a mirar con más confianza aún este libro. La editorial también, Libros Libres, me da confianza. Y el editor, Alex del Rosal, que es amigo mío. Alex, un saludo muy cordial desde aquí. Su vida, su pensamiento y los retos que le esperan. Estaba muy bien editado. Y Jesús Colinas, una persona que lleva muchísimo tiempo haciendo información religiosa. Es decir, que no le ha pillado de primeras y se ha trabajado mucho el texto, se nota. Es decir, ha estado trabajando antes de la designación de Robert Francis Prevost como nuevo papa, como León XIV. Así que aquí tienen ustedes material que les va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque además incluye las primeras intervenciones del Papa León XIV, ¿de acuerdo? Para que las puedan consultar cuando quieran, ¿no? Las primeras palabras de León XIV, tiene también la primera homilía y tiene también, déjenme mirar, las primeras palabras de León XIV a los comunicadores. Por cierto, hay un pasaje interesante de la primera homilía de León XIV que querría reproducir aquí, ¿no? Hoy también, como en tiempos de Cristo, son muchos los contextos en los que la fe cristiana se retiene un absurdo, algo para personas débiles y poco inteligentes, contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas a la que ella propone, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Hablamos de ambientes en los que no es fácil testimoniar y anunciar el Evangelio y donde se ridiculiza a quien cree, se le obstaculiza y desprecia o, a lo sumo, se le soporta y compadece. Y sin embargo, precisamente por esto, son lugares en los que la misión es más urgente, porque la falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean no poco sufrimiento a nuestra sociedad. Una última apreciación querría deciros antes de pasar de avanzar en el programa, en el contenido de este programa, porque mucha gente dice, ¿no? Cuando hay una elección de un papa y vemos que hay negociaciones y que la gente empieza a hablar en términos poco religiosos, ¿no? Oye, ¿este es conservador o es progresista? ¿Este es católico o no lo es? Que parece más Juego de Tronos, ¿no? Que una elección guiada por el Espíritu Santo. Y aquí tiene don Jesús Colina un párrafo que es muy interesante. Dice así: para el cristianismo, religión del Dios encarnado, no puede haber contradicción entre fe y razón. Cuando el colegio cardenalicio tiene claro que un candidato reúne las cualidades más adecuadas para dirigir la Iglesia en un momento determinado de la historia, todos asumen que esta claridad compartida forma parte del proceso de discernimiento y, por tanto, se puede considerar que es fruto de la inspiración divina. Bueno, voy a decir otra cosa más. Y perdón, Lucía, Alfonso, Alex, que me estoy pasando de tiempo, pero es que es pertinente. Los cerca de 5.000 periodistas de todos los continentes que cubrieron el cónclave. Habla de esa marabunta de periodistas que se tuvieron que concitar ahí. Dice, para muchos periodistas fue como escribir la crónica de un partido de fútbol sin conocer las reglas de juego. Esto es verdad. Hay muchas veces que los periodistas nos ponemos a explicar el mundo sin tener ni idea de lo que estamos viendo. Y en vez de ir con humildad, vamos muy sobrados. Hay que hacérselo mirar. En fin, al final, al intentar explicar lo sucedido, como en cualquier otra elección política, todo acaba juzgándose en términos de las categorías políticas a las que todos estamos acostumbrados. Liberales y conservadores, izquierda y derecha, tradicionalistas y modernistas. Pero la realidad es que el cristianismo añade al cónclave un factor intangible que lo cambia todo:
la convicción de que en la fragilidad de esos hombres reunidos para elegir al sucesor de Pedro, Dios está escribiendo la historia en lo que a nosotros nos parecen renglones torcidos. En fin, esta es mi recomendación aperitivo de Dios nos quiere, de Jesús Colina. La vida, el pensamiento y los retos que esperan a Robert Francis Prevost, León XIV, al frente de la Iglesia Católica. El primer papa norteamericano, el primer papa americano, un papa con muchísima vinculación con el mundo hispano. ¿Hay mejor momento para empezar a documentarse verdaderamente de quién es el que va a guiar los designios, los destinos de la Iglesia, cuando falta, pero ya nada de nada, para un momento que es especialmente significativo? En esto no hemos caído. Yo creo que no se ha caído. En el año 2033 se va a cumplir el 2000 aniversario de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, según los cálculos erróneos del comienzo de nuestra era realizados por el monje Dionisio el Exiguo a principios del siglo VI. Este acontecimiento se conocerá como Jubileo de la Redención y conmemorará los 2000 años de vida de la Iglesia iniciados el día de Pentecostés. Hasta aquí puedo leer. Espero que les haya servido de acicate y yo ya doy paso a la siguiente sección. Don Daniel Lacalle, bienvenido a esta su casa. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, qué honor. Don Daniel Lacalle, con esto viene el nuevo orden mundial, Estados Unidos, China, Europa y el descontento global. ¿Por qué el fin de la globalización nos empobrece a todos y por qué debemos oponernos al Estado depredador? Ahí es nada. No había más palabras para meter en la portada. Bravo por Deusto, porque hay otras que te dicen que no pongáis letras en la portada. No vaya a leer la gente. Bueno, perdón, que es un libro. Claro, claro. Un libro, joder. Daniel, pero tengo que empezar tirándote de las orejas. Ah, sí. Bueno, cuéntame. ¿Dónde están tus citas de música? La primera Poco, pero los demás tenías ahí toda una biblioteca de citas, ¿no? Sí. Abro con Phil Lynott, de Thin Lizzy. Sí. Contándonos que puedes hacer lo que quieras con responsabilidad. Uh-huh. Y bueno, pero no quería repetir las cosas de manera... Tienes que hacerlo, Daniel. Tengo que hacerlo. La gente sabes que se compra tu libro para ir cosiendo esos retales de sabiduría musical, ¿no? Oye, Daniel, luego tienes otra cosa muy interesante, ¿no? Tu página de agradecimientos, que tienes aquí a un montón de gente. Y eso, de bien nacido, es ser agradecido. Señores, ahí va. Daniel, el nuevo orden económico mundial, Estados Unidos, China, Europa y el descontento global. Cuéntame, ¿por dónde quieres que empecemos? Por donde aquí hay muchísima tela que cortar. Voy a pedirte que, de hecho, a mí hay una pregunta que parece banal y para mí no lo es. ¿En qué momento dijiste, esto tengo que escribir un libro? No tengo que solo escribirle un mensaje a mi amigo Mario Noya y decir, ¿cómo está el panorama? Voy a escribir un artículo, voy a convocar una reunión con mis amigos de pie en pared. No, esto merece un libro. Sí. ¿Cuándo? ¿En qué momento pienso que esto merece un libro? En el que durante varios años, desde hace varios años, pues he tenido muchas conversaciones con gente que pues no entendía ese aumento del descontento, esa preocupación que se está generando entre la sociedad por distintos factores, por qué se está dando la destrucción de la ganadería, de la agricultura, de la industria, etcétera. Y quería explicarlo de una manera que la gente pudiese entender qué es lo que ha estado pasando en los últimos años en los que se ha, digamos, mutado el concepto que todos entendemos de globalización a un concepto de intervencionismo, de estatismo depredador, ¿no? de unas élites que han ido tomando las instituciones
y supranacionales, democráticas, etcétera, etcétera, con un objetivo fundamental, que es el de ir poco a poco minando la libertad individual, la libertad empresarial y la libertad de expresión, ¿no? Entonces, de la globalización al globalitarismo hemos pasado, ¿eh? Me gusta el concepto de globalitarismo más que el de globalismo. Sí, a mí esa palabra también me chirría, sí. Y yo creo que se la escuché por primera vez a Alex Rosal, esto del globalitarismo. Digo, está muy bien tirada. Está muy bien tirada. Porque además en el mundo de la libertad y el mundo del liberalismo muchas veces nos movemos en una línea que con cuidado, si no vas con cuidado, te puede llevar a un precipicio. Por ejemplo, cuando decimos vamos a practicar la libertad, y de repente te vienen las instituciones supranacionales y dices, es verdad, mira, sí, venid. Y al final generas un superestado con superpoderes que no tiene chequeos y nadie que le pida cuentas y te has jodido, que diría el clásico, ¿no? Y dices, mira, yo venía a darle la libertad y resulta que ha venido otro y ha cogido todo el poder y se lo ha quedado en vez de cederlo a los ciudadanos. Sí, me gusta el concepto de globalitarismo, porque el de globalismo no me gusta, entre otras cosas, porque no es algo intuitivamente negativo. Yo estoy a favor del mundo y de la cooperación global, ¿verdad? Pero ¿por qué globalitarismo y por qué estado depredador, como lo llamo yo? Porque efectivamente es la utilización de causas y conceptos que todos defendemos para introducir el caballo de Troya del totalitarismo. Por ejemplo, qué bueno. Utilizando la palabra democracia, introducir la cancelación, la eliminación de más de la mitad de los votantes, etcétera, y la imposición de unas superestructuras no elegidas. Utilizando la palabra libertad de expresión, generar un entorno en el que se potencia la censura, el ataque al disidente, a la persona que tenga una opinión diferente a un pensamiento único que se va conformando, ¿no? Y la utilización del miedo a la cancelación y al veto para imponer la autocensura. Una de las cosas que yo he visto y que me ha llegado con mucha regularidad ha sido, oye, pero ¿y no te da miedo decir estas cosas? ¿No te da miedo? ¿Y por qué me tiene que dar miedo decir estas cosas? ¿Me entiendes? Pero hay mucha gente que vive en esa autocensura, en el miedo constante a... State of fear, crear un estado de miedo. El estado de miedo. Que la gente vaya como diciendo, ojo. No digas que te vienen... No digas que esto es malo, no digas que a ver tus hijos. Claro. Hay un montón de gente que va así también. Claro. No, yo podría, pero mis hijos... Y dices, pero qué ambiente orwelliano estamos creando. Se supone que en el momento del esplendor de la civilización estamos todos acongojados, porque se lo sabe, ¿no? Y sobre todo porque además, pues fíjate, se utiliza la democracia para dinamitarla, se utiliza la palabra libertad de expresión para introducir la censura, se utiliza la palabra instituciones para demolerlas, recordarás que Pablo Iglesias decía, no gusta la palabra dictadura del proletariado, las palabras dictadura del proletariado, por lo tanto lo que tenemos que decir es democracia, ¿no? Vamos a democratizar las instituciones, y democratizar las instituciones es acapararlas y cooptarlas, ¿no? Entonces a mí me parece que, pensando ahí sobre varios artículos que yo había escrito, sobre todo en la prensa internacional, dije, yo creo que hay que explicarle a la gente qué es lo que está pasando. Y hay que explicarle a la gente que tiene medidas y que tiene herramientas para evitar que eso sea inexorable, ¿no? Daniel, es que fíjate, si aquí has soltado una bomba de racimo. Un montón de temas muy interesantes, ¿no? De la globalización al globalitarismo. Y esto de hablar de la democracia para dinamitarla o para hacer esto otro. Ojo con las democracias, porque la gente vota mal. No, y la democracia funciona cuando el Estado se mete lo justo y necesario en la vida, se ingiere lo justo y necesario en la vida de los demás. Sí. Porque si no acabas teniendo
o tiranías de la mayoría o tiranías de las minorías mejor organizadas. Claro. Y de repente dices, ¿pero tú por qué? Claro. ¿Por qué te has metido en mi casa? Que es que se meten en tu casa ahora. A ver cómo educas a tus hijos. A ver qué comes. Eso es. A ver cuánto viajas. Ojo, señores, con estas publicidades que nos vienen ahora de nuestras compañías. ¿Quiere usted medir su huella de carbono? No. No. Que te veo venir. Que dentro de 5 años empezarás a decir, ¿no te das cuenta de que viajas demasiado? Vas a dejar de viajar por el bien del planeta. Que no llore Greta. Vamos a dejarlo estar. Vamos a dejarlo estar, no vayáis a enfadarme. Y este tipo de temas los está tocando en este libro muy interesante, Daniel Lacalle, que trasciende el título. No solo se habla de economía en el nuevo orden económico mundial. Está muy bien tirado por eso el subtítulo de El descontento global y este llamamiento a oponernos al estado depredador, que además viene con consejos prácticos al final. O sea, Daniel predica con el ejemplo y además invita a la gente a tomar adoptar ciertas actitudes para oponerse a los malos. Está dividido en 3 partes. La primera se titula ¿Cómo empezó todo?, la segunda, las armas del Estado depredador, y la tercera, libertad contra feudalismo. Y de estas 3 partes extrae 24 capítulos. Con títulos, está muy bien tirado, Daniel. Gracias. Estados Unidos no nos necesita. Y de repente dices, ¿cómo no nos va a necesitar a los europeos, que somos la crema de la civilización, ¿no? Trump, el antídoto contra el estatismo woke mundial. Y aquí ya la gente, de repente ya se pone un collar de ajos, que viene el Drácula trampiano de Daniel Lacalle, ¿no? China se cierra y empieza a mirar hacia adentro. La Unión Europea se convierte en el museo del mundo. Sí. Ojo, europeos, que vamos aquí, ¿eh? Tenemos, para no ponerme a leer todos contra tu dinero. Redistribución política, acabar con la propiedad privada. Y en la última parte, pues tenemos un análisis del caso argentino tan interesante. ¿Qué ha pasado con Elon Musk? En fin, vaya tela, Daniel Lacalle, por resumir. Primera línea, ¿no? Bienvenido a 2030, no tengo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor. Ese fue el Esto famoso... es un literal. Eso es un literal, es un famoso artículo que se hizo viral del Foro Económico Mundial de Davos, en el que se hablaba de ese futuro idílico en el que no tendrías ningún tipo de propiedad privada, la tecnología iba a darte la oportunidad de acceder a todo y el Estado iba a proveer de todo lo que necesitabas, etcétera, ¿no? Y fue muy polémico, ¿no? Luego el Foro Económico y la persona que lo escribió intentaron, digamos que, explicarlo de algo, ¿sabes? De otra manera. Sí, entiendo. Pero el artículo es ese. Y si no llega a ser una gran polémica que generó una reacción viral negativa, probablemente no se hubiese hecho una explicación diciendo, hombre, no estamos diciendo que no, estamos haciendo una visión utópica, tal cual, bla, 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 bla. Entonces, empiezo con eso para que la gente entienda por qué es tan peligroso el ataque a la propiedad privada que estamos viendo todos los días, ¿eh? Todos los días. Yo quiero que te detengas en eso, Daniel. ¿Por qué? Porque hay mucha gente joven que no está maleada, ¿eh? No. Pero que te dice de primeras, chicos, yo no lo digo politizadamente, pero me estoy criando, estoy viviendo en una sociedad de la sociedad del sharing. Del y share, no me parece mal. Sí. Claro. Cuando me tengo que mover por Madrid uso el car sharing. Claro. Cuando voy de vacaciones también hago un sharing. Y dice, y me desprendo de cosas que me podrían atar. Hoy en día la juventud, Daniel, es como tiene un concepto muy nómada de la libertad. Entonces quiero viajar, quiero no estar radicada en un sitio. Y entonces de repente dices, chicos, cuidado con el concepto de libertad que tenéis, porque la libertad que tenéis se la habéis dejado a los demás, está en manos de los demás. Si tú compartes todo
pero no tienes nada a lo que agarrarte en un momento en el que venga mal, ¿no? No, y no en el que no venga mal. Todas las personas que dicen eso, que hay muchos jóvenes dicen, no, es que esto es el nuevo mundo del sharing, de la economía de compartir, etcétera. Yo les digo siempre lo mismo, deberíais leer Pinocho, ¿no? O ver la película, ya que no van a leerlo, pues por lo menos que vean la película, porque, claro, es muy fácil llegar y te ofrecen aparentemente todo, ¿no? No, yo, si necesito un vehículo, yo lo comparto, así, muy bien, pero es que ese vehículo es la propiedad privada de alguien, ¿entiendes? O sea, compartir, es una segunda derivada de la libertad económica y la libertad individual y la propiedad privada. Es decir, lo que no puedes decir es, yo si quiero irme de vacaciones, pues lo que hago es que comparto un apartamento con un grupo de amigos, no sé cuántos, sí, ya, pero es que Airbnb es una segunda derivada de la defensa de la propiedad privada, en la que hay un propietario que está haciendo todo lo posible para que tú puedas compartir. Y cuando viene mal, ¿a quién se demoniza? Al propietario. Al propietario. Claro. ¿Y qué se hace? La envidia. Claro. Excitar la envidia. Fíjate que me iba a traer para... Abres con una frase buenísima aquí, sí, de Thomas Sowell. La envidia fue considerada una vez uno de los 7 pecados capitales antes de que se convirtiera en una de las virtudes más admiradas bajo su nuevo nombre, justicia social. Claro. Que además te vienen, oye, hay que ser justo socialmente. Mira, vamos a llevarnos bien, ¿no? Ya. Vamos a llevarnos bien porque te la están colando y ahora me la pretendes colar a mí y claro, vamos a acabar muy mal. Claro, vamos, pero lo primero es que yo que fui, yo creo que pionero en robar el concepto de añadir la palabra social a una palabra. Yo utilicé en mi libro Libertad o Igualdad el concepto del capitalismo social, sí, para recuperar la palabra social, y me criticaron mucho algunos libertarios diciendo, ¿por qué tienes que meter la palabra social? Y digo, porque hay que recuperar la palabra social para las ideas de la libertad. La justicia social, como se vende, es la injusticia. Es la injusticia por adhesión política, es la decisión aleatoria de unos gobernantes totalitarios de qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno. Es decir, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Se considera justicia social acusar, aunque no tengas pruebas y aunque no haya presunción de inocencia, a una persona, y a otra se le considera todo lo contrario. Entonces, claro, es la aleatoriedad política por definición, ¿no? Conviertes a la justicia en todo lo contrario de lo que tiene que ser la justicia, más, claro, que es muy pautada, y aquí es, no, vamos al caso particular, y yo además te digo en qué momento es justo o no algo, y me abstraigo del ideal o de la pauta que permita que todo el mundo analice con el mismo baremo. Yo recuerdo situaciones distintas. Yo recuerdo en un avión yendo hacia Eslovaquia, que en los asientos delante de nosotros, a nosotros porque llegamos súper tarde, casi perdimos el avión, pues en unos asientos cercanos estaba un grupo de jóvenes, de chicos y chicas que iban a un viaje de fin de curso, ¿de acuerdo? Y estaban discutiendo sobre el caso de un futbolista, ¿no? Y uno de los chicos hablaba de la importancia de la presunción de inocencia, y de repente dijo una de las chicas, dijo, es que yo haría una ley para meter en la cárcel a X persona. Piénsalo, ¿no? ¿Sabes? Esa persona, que no eran personas sin educación, tiene esa visión de una justicia que en vez de llevar, que en vez de ser ciega o llevar, no mirar, ¿no? Lo que hace es levantar así el ojito y decidir ganadores y perdedores, claro, ¿de acuerdo? Y tenemos que darnos cuenta que la justicia es precisamente aquello que lo que evita no es que haya delitos, sino que lo que evita es que haya el abuso de las normas para elegir ganadores, perdedores, culpables o inocentes. La revolución como fuente de derecho, decían en Cuba. Claro. Porque esto además es cojonudo, ¿no? Entonces, claro, de repente dices, oiga, ¿esto qué es?
lo que diga el comisario de turno. Claro. ¿Por qué? Porque la revolución es fuente de derecho. Eso es. Y si ese hombre dice que te va a fusilar, su razón, ¿sabes cuál va a ser? Que tiene el poder en la mano. Claro. Y que él ha dictado que tú tienes que caer. Claro. Imaginaos. El ministro de Cultura estaba presentando ayer una colección de obras que habían expropiado del patrimonio, etcétera, y tal, y que se habían recuperado para el patrimonio nacional, etcétera, etcétera, y ponía como ejemplo a un alcalde, ¿no?, que iba por las casas e iba decidiendo qué bienes de las casas de los ciudadanos de la ciudad en la época de la Segunda República eran del pueblo y cuáles no. El Claro. expropiese de Chávez. ¿Tú te acuerdas de ese vídeo dantesco que iba por una calle diciendo ¿esto qué? ¡Expropiese! Sí, claro, pero yo me acuerdo de la época en la que yo recuerdo especialmente, como tú sabes, yo he ido mucho a Venezuela, yo recuerdo la época del principio de Chávez. Claro. Y toda la cantidad de gente que alrededor de ese peligro mundial que era Chávez, veía beneficios, veía, bueno, Claro. pues a mí esto me puede beneficiar, yo esto puedo salir ganando, etcétera, etcétera. Y claro, así terminó. Qué venenoso es eso. Mira, es que ese ejemplo es buenísimo. Porque este gobierno maldito está jugando a eso. ¿En qué? Por ejemplo, llega un momento de gran inflación. Y llegan los salvadores y dicen, vamos a congelar los alquileres. Claro. Y la gente hace así. Menos mal, y qué bien, mira cómo se preocupan. Y tú dices, ¿eres consciente de lo que estás haciendo? Claro. Como a ti ya te has retenido con una ventaja que tú consideras ventaja y sabes que va a perjudicar a tu casero, porque sabes que lo va a perjudicar, Claro. ¿has visto cómo estás pudriendo las relaciones sociales y no sociales y económicas, etcétera? ¿Has visto que tú lo que estás diciendo es, no, me callo porque esto que es injusto, que es radicalmente injusto, te beneficia a ti? Claro. ¿Te das cuenta de que estás cayendo en una manera de relación que es estrictamente mafiosa o es lo contrario de lo que tiene que ser una sociedad, que se tiene que basar en la confianza, en el cumplimiento de los contratos, etcétera? La gente dice, mira, ya han llegado los pijos de mierda, que hablan siempre de los contratos. Pero tú, animal, ¿sabes qué es un contrato? Claro. ¿Y sabes por qué es sagrado? Claro. Porque precisamente no es lo que tú consideras que hacen los pijos. Claro, sino no, eso me pasó a mí con para que flipes que esto existe, con la representante del sindicato de inquilinas. Claro. ¿Vale? No sé si lo sabes que existe eso. Bueno, ya sabes, que me ya. dijo esa señorita, me dijo, es que el contrato con un propietario no tiene por qué cumplirse. Y yo le dije, estupendo, y me imagino que usted estará de acuerdo, por lo tanto, que su empleador Exacto, haga lo no mismo. cumpla Claro. su contrato con usted. Es que no es lo mismo. Ay, amigo. Ay, amigo, pero ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa con eso es lo siguiente. Tú has dicho una cosa maravillosa y absolutamente correcta, que es relación mafiosa. ¿Por qué? Porque dices, ante la llegada de la inflación, ojo, la llegada de la inflación, que la inflación no es un ovni que baja y que viene a visitar Vaya la Tierra, páginas que dedicas que aquí a la inflación es una política, que la inflación la crea el mismo Estado que luego se presenta como solución para reducirla. Exacto. Claro, o sea, no es un fenómeno natural. No es que hay gente que dice, ¿y qué culpa tienen de la inflación? ¿Pero cómo que culpa tienen de la inflación? ¿Qué culpa no tienen de la Claro, inflación? claro. Muy buenas páginas aquí, Daniel. Eso, Flores, ¿por qué? Porque el ciudadano medio le echa la culpa de la inflación al que pone el precio final. Eso es. No al que causa la destrucción del poder adquisitivo de la moneda que se emite, que es el gobierno gastando mucho más de lo que demanda el sector privado de esa moneda. Y mucha gente dice, oiga, pero si España
no tiene moneda propia, si es el euro, pero da exactamente igual. El gobierno está disparando el consumo monetario de euros que están generando esa inflación, y fíjate qué casualidad que te dicen, no, pero tenemos distintas inflaciones en distintos países. Haz el acumulado. Claro. El acumulado de inflación, España, zona euro, en 5 años aproximadamente el mismo, 25%. Y eso con muchos menores salarios, etc. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es eso, que el Estado depredador crea esas líneas de dependencia que a la vez incentivan la toma de una posición en la que haya un grupo de personas que defienda la represión y que defienda la injusticia, porque les puede beneficiar. Claro. Estamos en el camino de servidumbre. Hombre, por supuesto. Hayek. Y además que es muy fácil adentrarse en él, porque hay... Los malos juegan con un sentimiento muy humano, que es el de la seguridad, de la estabilidad. Y hay mucha gente que dice, yo renuncio a mi libertad si alguien me garantiza el calor del establo y del rebaño. Cuidado, chicos, porque normalmente ese amo no es benévolo, o lo es benévolo los lunes, los miércoles y los viernes, y los demás te va a amargar la vida. Y porque además no está en su mano disponer de tu libertad, y sobre todo de la mía. Claro. Y eso es muy peligroso porque, como estamos en regímenes de sometámoslo a votación, ¿el que vas a someter a votación? ¿Que me puedas robar? Y la gente te dice, sí, que si te puedo robar. Que si te puedo, claro. No, pues no, cuidado. No, y además me acuerdo en un debate con una señorita de Podemos que me decía, es que su posición es insostenible. Y digo, no, mi posición es exactamente la siguiente. Yo estoy en contra del robo. Tenga usted 1 o 100. Claro. Lo que usted dice es que hay que legitimar el robo si tiene usted 10. Claro. Y yo lo que le digo es que el robo no es legítimo. Hay un sentimiento que es venenoso, porque es muy poderoso. El resentimiento. Hombre, claro. Libro maravilloso, Envidia, que me iba a traer yo aquí, Envy, maravilloso. Mira, y sobre todo, ¿por qué? Porque puedes llegar a que sociedades muy desestructuradas de repente diga el de abajo del todo. Sí. Que se jodan los de arriba, me da igual. Me da igual. Yo lo que quiero es que ese lo pase mal. Sí. Y eso es un sentimiento que al despojado le excita. Hombre. En vez de abrirle el camino a decir, no, es que te voy a dar recursos para que salgas de ahí y te hagas capitán. ¿Por qué es tan importante el fenómeno Milei en Argentina? Sí. Porque el peronismo descansaba en eso. El peronismo no es el peronismo. La gente en Argentina, cuando habla de peronismo, no es por Juan Domingo Perón, que no. Es más, ese hasta ha desaparecido del imaginario. Es Evita Perón. Eso es. Evita Perón. Y además es por eso, es que esa tenía tiesos a los ricos y encima les venía enfermos y tal. Chicos, ese resentimiento hacía, yo he visto estas imágenes, Daniel, hace nada en Argentina, inspectores de precios en los supermercados. Hombre, pero si eso lo he vivido yo. Este supermercado tiene los alfajores caros, que lo bajen. Vamos a denunciar. Denuncie usted, señora, en su supermercado. ¿Les suena esto? Por cierto, estamos hablando de Argentina, que está muy lejos. Que si les suena, que si alguien ha oído hablar en estos términos de las empresas de Amancio Ortega, de Mercadona, ¿les suena esto? Bueno, llega Milei y dice, los zurdos de mierda son un mal y a los que más daño están haciendo es a los de abajo. Claro. Con la inflación, que tú lo dices, y con esa servidumbre infame, porque al final ya es abiertamente, toma, esta es tu bolsa, que a veces les daban bolsas con productos de primera necesidad, o con dinero de nada, para que votaran ese día y ya se dejaran de más. Hombre, viene el Milei, plan platita. Viene Milei y les dice, chicos, he venido a despertar leones. No estáis condenados a ser los corderos de esta chusma. Claro. Y ha hecho un roto increíble. Bendito sea ese roto que ha hecho Milei, ¿verdad? ¿Y por qué viene el fenómeno Milei? El fenómeno Milei es muy importante por la convicción y la falta de complejo. Esa es la parte clave. La razón, los ciudadanos, fíjate que la historia de la humanidad, luego hablaremos de un libro maravilloso, pero la historia de la humanidad
es, de hecho, que aunque el gobierno intenta convencerte de que la inflación es culpa del comerciante, es culpa del ganadero, es culpa del agricultor o de una empresa, el ciudadano le echa la culpa al gobernante. Y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, el ciudadano busca defenderse. En general, el ciudadano es extremadamente cauteloso ante el supuesto señor feudal generoso, que viene a presentarse como el que va a solucionar tus problemas con tu propio dinero. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en este periodo en el que se ha ido, digamos, elevando este estatismo depredador? Lo que ha pasado ha sido que te encontrabas con que la alternativa a, en el caso de Argentina, el peronismo, en otros países, pues en realidad era muy similar. El aguachirrismo. Entonces, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con eso de blanquear el socialismo. Porque si tú blanqueas el 50% del socialismo y como partido político, como líder económico, como lo que sea, lo que le estás ofreciendo a los ciudadanos es el 50% del socialismo, pues la mayoría de la gente va a decir, pues yo casi me quedo con el 100%. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y la razón es porque para defender el 50% del socialismo, esto que llamamos socialdemócrata, para defender que vas a ser, digamos... En vez de robarte el 58, te van a robar el 49. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para poder justificar esas políticas de intromisión en la vida privada, en la libertad individual, en la libertad empresarial y económica, pues entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es abandonar los principios y valores. En el momento en el que abandonas los principios y valores y lo único que dices es que comparado con el otro lo vas a gestionar un poco mejor, tampoco mejor, sino un poco mejor, entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que es como cuando la gente va a esos supermercados, ve los cereales y ve que hay unas cajas blancas en las que no hay colores, no se ve lo que hay dentro, y me da exactamente igual uno que otro, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el fenómeno Milei por despertar la conciencia de la batalla cultural y la conciencia del compromiso ineludible y además innegociable con los principios y valores del liberalismo. Innegociable. Y mira, y qué bien, porque por otro lado, el liberalismo le ha dicho mucha gente, mira Mario, sí, yo me lo sé, y esa gente es muy culta y tal, pero es muy elitista y tal, y luego viene Milei y manda a parar. Y hace un discurso muy poderoso para despertar al que de verdad no tiene. Claro. Y Milei le dice, yo estoy aquí para ayudarte, pero no como te ayudan estos malditos. No quiero que dependas de mí. Claro. Quiero que te las apañes tú y te voy a dar todas las herramientas para que tú puedas, porque tú vales. Claro. Esto es lo que está diciendo Milei. Y provocó shock cuando irrumpió en el conurbano de Buenos Aires. Sí. Gente que no conozca Argentina va a ver que Buenos Aires es una ciudad estupenda, magnífica, y donde hay zonas que son primerísimo mundo, y de repente sales y dices, ¿qué es esto? Hombre. ¿Qué es esto? Territorio comanche. Y dices, sales de Recoleta hacia la casa hasta donde está la residencia del presidente, la Quinta de Olivos. En ese camino pasas por barrios que son... ¿Y qué ha pasado aquí? ¿No? Entonces, y de repente viene y dice, chicos, que os podéis liberar y no os vais a liberar de la manera en esto. Por eso digo que es muy poderoso ese mensaje. Es que es muy importante entender Daniel, que el por ejemplo, pero sobre todo de mensajes como tú, gente que dice, chicos, me parece perfecto el fenómeno de la globalización. Y me parece perfectos los avances tecnológicos que nos han hecho avanzar tantísimo en tantos ámbitos. Pero ojo, no bajemos la guardia porque por ahí vienen también peligros. Y hay gente de este perfil, tú, que es up in the air. Eres un tipo que vives en los aviones, que te relacionas con todo el mundo, que has estado trabajando para sectores punteros. Y a la vez dices, pero cuidado, porque la inteligencia artificial, el dinero digital, todo lo que viene para liberarte en manos de los malos nos van a hundir en la miseria, ¿no? Claro, igual que el dinero
fiduciario es fuente de progreso, de democratización del acceso a crédito, de mejora de las condiciones financieras para las pequeñas empresas y las familias, etcétera, y como cualquier herramienta, el exceso puesto en manos del Estado se convierte en una herramienta de destrucción. Claro. Y por eso yo le explico a la gente, porque mucha gente dice, pues no lo entiendo, ¿por qué va a querer alguien que le vaya mal a los ciudadanos, ¿no? Entonces yo explico que el socialismo, y es muy evidente en los países de América Latina, pero también en España, el socialismo tiene la misma forma de actuar que el maltratador. Te dice, ¿quién te va a querer más que yo? Y a la vez tú no vales para nada. Tú eres incapaz, y ¿quién te va a querer más que yo? Y por lo tanto, sin mí no puedes. Ese es el argumentario del socialismo depredador. Pero además, la gente se empieza a dar cuenta de que esas ayudas, esas, entre comillas, políticas sociales, tienen solamente un objetivo, que es crear clientes dependientes, rehenes. Exactísimo, muy bien tirada. Y la libertad económica y la libertad individual y la propiedad privada crea clase media, y la clase media es incómoda para el poder político porque es crítica. ¿Por qué le molesta a muchos partidos de centro derecha sus propios votantes? Porque como son de clase media y son personas que tienen una cierta independencia económica, son los más críticos cuando incumplen sus propios, y escucharás en muchas ocasiones a partidos de toda Europa y de Estados Unidos de centro derecha que se quejan de que sus votantes no son tan complacientes y tan sectarios y tan, dóciles como los del socialismo. Claro, menos mal. Porque, qué maravilla. Y luego, ¿qué pasa? Que siempre van a tener la tentación de ser los ingenieros sociales. Entonces quieren todo cuadriculado y que la sociedad esté perfectamente ordenada. Chicos, que no. Se vive del desorden, claro, y del orden espontáneo. Y el orden espontáneo es la gente haciendo lo que quiere, claro, con unas normas claras, pocas y comprensibles, sí, que les ordenen la vida. Es que eso a un político le quita mucho poder, Daniel. Amigo. Hombre, la libertad le quita mucho poder al político. Entonces, cuando tú tienes políticos que tienen como objetivo que los ciudadanos sean más libres, ¿qué es lo que escuchas de esos políticos? Claro, del otro día le preguntaban no vamos a decir nombres, pero le preguntaban a una famosa política española, le preguntaban, ¿y qué va a hacer usted con el tema de los alquileres? Y dijo, nada. Claro, y la gente, ¿cómo? No va a robarle su propiedad al que tiene un piso vacío, no le va a quitar no sé qué, no sé cuánto. Claro, el socialismo siempre utiliza la envidia, la propaganda y la represión, siempre. Claro. Y se va moviendo por ahí. Cuando la persona desfavorecida se encuentra con que el socialismo efectivamente no solamente incumple su promesa, sino que le hace muchísimo más pobre de lo que era, entonces utiliza la represión. Claro. Daniel Lacalle, el nuevo orden económico mundial, que tiene en la contra esta frase de Javier Milei, presidente de Argentina. El mundo se enfrenta al intento de imposición del estatismo depredador. Sin embargo, la libertad avanza y llega una era de cambio que trae esperanza a la humanidad y devuelve la prosperidad a las economías. Para erradicar el intervencionismo es esencial dar la batalla cultural, y este libro muestra por qué el liberalismo y la unión de libertarios y la derecha son armas esenciales para devolver a Occidente su gloria. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Lucha! Daniel. Mil gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos, seguimos y, por favor, en el siguiente libro, que seguro que estás ya dándole a la tecla, muchas más frasecitas de rock. De rock. Bueno, rock on. Rock on. Rock on. Se acabó lo que se daba. El cierre, que toca ya el cierre de este L, lo va a poner mi colega Javier Venegas, analista político, escritor
editor del diario de análisis político y sociológico Disidentia, que ha publicado no hace mucho No tendrás nada y no serás feliz. Este libro, señores, échenle un vistazo. Como él va a recomendarnos un libro, pues recomendamos el suyo, ¿no? Que yo creo que ese quid pro quo está muy bien. ¿Qué libro recomendará Javier? Ahí está, ahí lo tenéis. A nuestros queridos amigos de L, vengo a recomendaros una lectura, un libro que me parece de increíble actualidad y sin embargo lleva editado varias décadas. Es Historia de la idea de progreso, de Robert Nisbet, un hombre que, para mí, un hombre sabio, un hombre muy inteligente, y digo que es un libro de increíble actualidad. Si lo leéis lo descubriréis porque nos explica paso a paso, casi desde la antigua Grecia hasta el presente donde fue escrito este libro, cómo la idea de progreso ha ido evolucionando y cómo al final, en la época más reciente, ha sido una idea, digamos, desvirtuada e incluso expropiada, que se ha llenado de contenidos negativos que nada tenían que ver con la tradicional idea de progreso que casi durante 2000 años nos había acompañado, sobre todo a los occidentales. El libro es espectacular, habla sobre todo de los capítulos finales, es para mí premonitorio, habla de la edad o la era del tedio, cómo surge el tedio en la sociedad del tiempo libre y en la sociedad actual, donde es muy complicado para el cerebro humano saber qué hacer con el tiempo libre, y ese es uno de los grandísimos problemas, pero sobre todo, como Robert Nisbet ya señala con una, para mí, una, no sé, claridad o una preclaridad extraordinaria, el surgimiento del decrecentismo o el decrecimiento como una idea de virtud, el hecho de promover precisamente todas aquellas políticas, ingenios o teorías que promuevan el empobrecimiento, ni más ni menos que de las sociedades occidentales. Yo lo recomiendo encarecidamente porque vais a descubrir dentro de él verdaderas joyas y sobre todo verdaderas ideas de las que hoy en día precisamente no abundan. Ideas perfectamente válidas para abordar lo que está sucediendo ahora mismo en España, en Europa y en el mundo. Gracias, amigos.